Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Seminario en Cuestiones Actuales de Dogmática Penal, la edición del 8 de junio. Como yo ya les había anunciado, nosotros tenemos previsto una serie de encuentros donde vamos a tratar el pensamiento del profesor Karl-Heinz Gessel. Hoy vamos a tratar propiamente lo que es el hecho imprudente, el hecho punible culposo en el pensamiento de Karl-Heinz Gessel. Le pido por favor que silencien los micrófonos. La exposición de hoy va a estar a cargo de Nahuel Alberto Felicetti. Nahuel es abogado por la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Penal. Tiene un posgrado hecho en la Universidad de Palermo. También tiene hecha la especialización en Derecho Penal de la Universidad del Salvador. Es investigador asistente en la Universidad del Salvador, en el área del Instituto de Investigaciones. Es jefe de trabajos prácticos en teoría del delito y es además, en el ámbito funcional propiamente, secretario del Juzgado Nacional de Menores en número 4 de la Capital Federal. ¿Qué tal? Acá Marcela nos saluda desde Catamarca. Bueno, como siempre tenemos la presencia de colegas, de amigos, de profesores de otras latitudes, también de todo el país, de toda la Argentina, en este caso, como es habitual, el doctor Martínez Osorio, que es profesor en el área de posgrado, de la maestría de Derecho Penal Económico en El Salvador, en Centroamérica, nos está visitando, y como yo ya les anuncié en alguna ocasión, va a ser uno de nuestros disertantes especiales sobre un tema puntual en alguna de las ediciones del seminario más adelante. Bien, hecha esta presentación y los agradecimientos a todos ustedes, que si ustedes no estuvieran ahí, este seminario no tendría demasiado sentido. Le dejo la palabra a Nahuel. Recuerden, como siempre, una vez que el expositor culmine, ustedes pueden, a través del chat o bien personalmente, transmitirle preguntas, inquietudes, para poder dialogar y enriquecernos entre todos. Nahuel. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre, por el espacio y por la posibilidad, a la facultad también. Dame un segundito, así aprovecho de compartir. Bueno, como bien Alejandro estaba haciendo la introducción, seguimos con la idea en el seminario de compartir el pensamiento del profesor Gessel, en este caso tratando un tema como el tipo culposo, la estructura imprudente. Y para comenzar, a mí tenía la intención de comenzar la charla de alguna manera hablando. Vos, Alejandro, había hecho en la reunión anterior una introducción sobre el paso profesional y académico que tuvo Gessel, y mi intención era, para no repetir, focalizar puntualmente en algunos autores que habían tenido influencia directa en el profesor. El profesor Gessel, en el año 2005, tuvo oportunidad de participar en algunas actividades que llevó adelante la Universidad Externado de Colombia, y en esa oportunidad, desde la revista de la universidad, se logró concertar con él una entrevista, en el marco de la cual el profesor explicaba cómo las obras de Binding, Belzel y Maurach habían tenido influencia decisiva en su pensamiento. En cuanto a Binding, puntualmente, su teoría de las normas. Y ya respecto a Belzel y Maurach, con respecto a Belzel, el profesor explicaba que era el punto de partida de Belzel, la referencia al ser, al ontológico como punto de partida para sus distintas construcciones, habían llamado su atención.
Y respecto a Mauras, que fue su profesor, explicaba que con él se sentía de algún modo en un lugar más moderado, ya que consideraba al pensamiento de Belsel tal vez un poco extremo. Como vamos a ver ahora, cuando tratemos puntualmente el tema que nos convoca hoy, la imprudencia, vamos a ver cómo estos tres autores tuvieron influencia decisiva en cómo concibe Gesell a la imprudencia. Para comenzar, deseo hacer un breve desarrollo histórico. Voy a comenzar con el causalismo. El causalismo también lo veremos como teoría causal naturalista, por lo menos en su primera versión, y también como teoría clásica. Esta teoría fue dominante en Alemania hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una teoría que fue influenciada por las ciencias naturales y una visión mecanicista del mundo, obviamente característica de la época. Si bien este pensamiento se mantuvo dominante desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Alemania, en otros países, puntualmente en el nuestro, esa prevalecencia se mantuvo muchos años después, ¿no? Con respecto a la teoría causal naturalista, la primera referencia que deseo hacer, y que proviene de su punto de partida, y esta influencia que tuvo las ciencias naturales, es el concepto de acción que manejaba esta teoría. Los autores causalistas consideraban a la acción como una inervación muscular voluntaria que producía un cambio en el mundo exterior. Ese concepto va a ser la base de este causalismo naturalista, como así también de la teoría neocantiana, ¿no? Autores influenciados por la escuela sudoccidental alemana que introducen cuestiones valorativas. La estructura del delito conforme a la teoría causal naturalista, en un primer momento se componía de tres elementos fundamentales, que eran la acción, la antijuricidad y la culpabilidad. Ese es el esquema que conforme von List. En este esquema, que se va a mantener dentro del causalismo naturalista de la misma manera, es posible distinguir dos subestructuras. Una primera subestructura netamente objetiva, compuesta por la acción antijurídica, y la culpabilidad, que lo que se evaluaba ahí era un nexo psicológico. La culpabilidad era psicológica. A principios del 1900, si no me equivoco, fue en 1906 que aparece la obra de von Belling. Belling introduce el estrato justamente de la tipicidad, el tipo. El tipo como un tipo netamente objetivo y valorativamente neutro, que se viene a insertar en el esquema previo de List. Por eso la teoría causal naturalista o sistema clásico también lo encontramos como el sistema de List-Belling. Y a partir de Belling, la teoría del delito queda constituida como la conocemos hoy, con muchas salvedades que vamos a ir haciendo, pero en cuanto a estructuras o en cuanto a estratos analíticos, compuesta como una acción típica, antijurídica y culpable, donde este esquema bipartito se mantenía de la misma manera, con una acción típica y antijurídica netamente objetiva, y con una culpabilidad en donde se evaluaba la relación psicológica entre el autor y su hecho. Es precisamente en la culpabilidad donde se analizaba o donde se ubicaban el dolo y la culpa. El dolo, que era el conocimiento y voluntariedad del hecho injusto objetivo, y por su ubicación sistemática en la culpabilidad, es decir, tras el tipo y tras la antijuridicidad, no solo comprendía los elementos del tipo objetivo, único componente del tipo, sino también la conciencia de la ilicitud, esto es, la antijuridicidad, la contrariedad al derecho. Así se lo conoce a ese dolo, característico del causalismo, como dolo malo. Por otra parte, y en cuanto a la imprudencia, se la caracterizaba como la causación de una lesión de un bien jurídico mediante un acto de voluntariedad, pero que se definía por la no previsión del resultado previsible. Dicho esto, la teoría causal naturalista, como sucede en toda ciencia, empezó a sufrir distintas críticas al no poder responder satisfactoriamente distintos problemas que se le presentaban.
Puntualmente, y en lo que nos atañe a nosotros, uno de los problemas con que se enfrentó el causalismo naturalista fue justamente la imposibilidad de explicar la culpa inconsciente. Porque lo que sucede en esta es la ausencia, voy a recordar algo que dije hace escasos minutos, recuérdese que en la culpabilidad se evaluaba el nexo psicológico entre autor y su hecho, entre el autor y su hecho, y lo que sucede precisamente en la culpa inconsciente es la ausencia de una relación psicológica. No existe. Por ende, y como sucede también en toda ciencia y en toda construcción teórica, se procuró salvar este problema. Y para ello se tomaron dos caminos. Por un lado, por una posibilidad fue la introducción en la culpabilidad de un elemento normativo, el poder actuar de otro modo, de un modo diferente, y así se incorpora la culpa inconsciente al ámbito de la culpabilidad. Este camino fue seguido por Radbruch, y por otro lado, o otro camino distinto, fue el negar a esta especie de culpa el carácter de culpabilidad, por Kohlrausch. En la culpa, esa fue una objeción. Otra objeción o otra llamada de atención respecto a la culpa fue justamente no advertir que la esencia en este tipo de construcción o en este tipo de infracción la constituía el actuar contra la norma de cuidado y no la previsión o la ausencia de previsión del peligro. Como en toda teoría y como en toda ciencia, se produce, y esto es con independencia de cómo muchas veces lo encontremos en los distintos manuales y tratados, donde a veces se suele leer y da la impresión de que los cambios se dan en forma abrupta, y en realidad suelen ser procesos con idas y vueltas. Lo cierto es que con esta estructura, con este edificio causal naturalista, que con otros fundamentos luego siguió el causalismo valorativo, de autores como Mesger, lo cierto es que se fue pasando progresivamente de ese tipo, como primeramente lo había acuñado Belling, repito, en forma objetiva y valorativamente neutro, hacia un tipo primero, en cuanto a desarrollo histórico, primero dotado o necesitado de elementos valorativos. Si no, resultaba muy difícil la identificación de la infracción, específicamente de adecuar la acción al tipo. Era necesario recurrir a elementos valorativos. Entonces, primero se rompe la idea de tipo neutro, valorativamente neutro, y se pasa justamente a un tipo necesitado de valoración. Luego se pasa, o progresivamente se pasa también, y siempre dentro de esta teoría, no es que, y esto lo voy a decir después, pero no es que Belzel es quien rompe con esta idea. Se empieza mucho antes a resquebrajar el edificio, y así como se pasa de un tipo objetivo, valorativamente neutro, hacia un tipo valorado, también se pasan a introducir primero elementos subjetivos distintos del dolo, también a los fines de lograr encuadrar la acción en el tipo, y luego directamente el dolo, hacia el ámbito del tipo. De la misma manera que sucede esto en la primera subestructura de esta teoría del delito, también pasa la culpabilidad a sufrir sus modificaciones, pasándose de una progresivamente, nuevamente, creo que es importante señalar esto, de una culpabilidad de carácter más bien psicológica, donde estaban el dolo y la culpa, hacia una culpabilidad de índole normativa, donde, repito, no es que se pasó de un día al otro o de un momento a otro de una concepción psicológica a una normativa, sino que justamente con el aporte de distintos autores, como Frank, Goldschmidt, Freudenthal, lo que empieza a suceder es que se insertan en esa culpabilidad psicológica cuestiones normativas. Así termina ese edificio, progresivamente se empieza a derrumbar. Es en ese momento, ya pasado el principio del siglo XX, los primeros artículos de Belzel, si no me equivoco, son de 1930 aproximadamente, donde justamente a partir de un punto de partida metodológico completamente distinto, con la necesidad de observar la realidad, de observar el mundo en su realidad, el ámbito ontológico, pero sin pretender, como lo pretendía el naturalismo,
extraer conclusiones del deber ser a partir del ser. Esto no es una correcta definición del método finalista. El método finalista, en la medida en que el derecho pretende regular una realidad, lo que hace es partir justamente de una correcta observación de la realidad para recién luego proceder a esa valoración, respetando esa realidad objeto de valoración. A partir de ese método, que tal vez haya sido o sea, aunque no está entre nosotros, el profesor Luis Gracia Martín, quien mejor lo haya definido como un método sintético real normativo, justamente por esta característica que tal vez en un comienzo, en un principio del finalismo haya sido desconocida, que no es que se trata de una teoría ontológica, sino que combina realidad y valor por medio de una síntesis. Esto es lo que dice Luis Gracia Martín en un artículo que justamente se va a llamar el finalismo como método sintético real normativo. Belzer parte en esta observación de conceptualizar la acción como un ejercicio de actividad final, ¿no? Ahora, la pregunta siempre es ¿qué es ejercicio de actividad final? Sintéticamente, el ejercicio de actividad final es la propuesta de un fin, la selección de los medios y la puesta en marcha de la voluntad final que va en paralelo con la causalidad hacia la consecución del fin. Esto es ejercicio de actividad final. Este concepto de acción pone, por decirlo de alguna manera, no sé si patas para arriba, la estructura previa, pero sí reubica, pero no por razones prácticas o pragmáticas, como sucede con los distintos autores que previamente habían eh, eh, realizado distintos aportes a la teoría causalista, sino que ya como una consecuencia del propio método y del propio concepto de acción, en Belzel, o específicamente en el finalismo, los distintos elementos se reubican. Pero se reubican, repito, no por razones prácticas, sino por razones sistemáticas. Si la acción es ejercicio de actividad final, y el ejercicio de actividad final consiste en la voluntad dirigida a un fin, y en el tipo, primer paso en cuanto a valoración, lo que hace el legislador es valorar no otra cosa que la acción, que como componente objetivo contiene la voluntad dirigida al fin, necesariamente la voluntad referida al fin, pero que contiene la voluntad referida al fin respecto de un tipo penal, necesariamente debe ir ubicada en el tipo, y va de hecho a formar parte del tipo subjetivo, y va a recibir lógicamente el nombre de dolo. El dolo en el finalismo pasa como una consecuencia natural, o más que natural, sistemática, del ámbito de la culpabilidad al ámbito del tipo. No pasa porque sirve, pasa por el método que Belzel escoge para construir su edificio. Así como el dolo pasa al ámbito del tipo, lo que sucede en la culpabilidad es una culpabilidad normativa con esos aportes de los distintos autores que yo les mencioné. Pero que en su esencia no va a consistir en otra cosa que el reproche del injusto. Ese aporte lo efectúa primero Frank. ¿Qué sucede puntualmente con la culpa? Bueno, lo que sucede con la culpa inicialmente es que Belzel se encuentra con algunos problemas. Como yo les dije, Belzel concebía la acción como ejercicio de actividad final, y esto era, repito, la propuesta de un fin, la selección de los medios y la puesta en marcha de la causalidad dirigida a la consecución a obtener el fin propuesto. Esto, para explicar los delitos dolosos, era bastante sencillo. A se proponía matar a B, para eso escoge hacerlo utilizando un arma de fuego con la que le disparará en la cabeza, y efectivamente en el ámbito de la realidad lleva adelante esa acción, alcanzando el resultado querido. Digamos, esto no hay mayores inconvenientes. Ahora, los inconvenientes venían de la mano justamente de la imprudencia. Tal vez sea por el contexto propio en el que escribía Belzel que haya caído en este primer problema. En una excesiva importancia al resultado, y más específicamente a la producción de ese resultado, no en forma final, es decir, A no buscaba, cuando A, en un ejemplo distinto, colisiona contra B por cruzar un semáforo en rojo, evidentemente A no quiere el resultado muerte de B.
no lo persigue en forma final. Se dan en una forma causal ciega, no hay voluntad final dirigida a la obtención de ese resultado. Por ello, Belsel lo que hace es recurrir a la ampliación del concepto final de acción y coloca junto a la finalidad actual a la finalidad potencial. Mientras en los delitos dolosos la actividad final es real, es efectiva, en los delitos culposos lo que concurría para él era una causación que era evitable mediante una actividad final. Lo que supuso esto, y esto lo leemos muchas veces en muchos tratados y manuales de derecho penal, es uno de los objetivos del concepto de acción suele ser el tratarse de un concepto unitario, ¿no? Poder utilizar un concepto unitario de acción que me sirva para los distintas... Hay un micrófono prendido. Para explicar las distintas infracciones luego. Como se verá, al ampliar el concepto de acción, Belsel no logra un concepto unitario de acción. Por eso, con posterioridad, reelabora su concepción respecto a la imprudencia, y concretamente a la acción, y se vale no de un aporte propio o no de una idea propia, sino de un aporte de English, específicamente de contrariedad al deber que integra el tipo. English no solo tiene esa idea de la que se vale Belsel para explicar el tipo culposo, sino que además ubicaba esta contrariedad del deber que integra el tipo en el ámbito de la tipicidad. Consecuentemente, Belsel, al utilizar esta idea de English, que básicamente consiste en que el núcleo de la infracción culposa no reside ni en la causación ciega, mucho menos en una acción en un ámbito pretípico distinta a la que él concebía, sino que, y esto creo que es lo importante, por lo menos en esta parte de la exposición, dejar en claro que utilizando este aporte lo que logra Belsel es utilizar su mismo concepto de acción para explicar tanto los tipos dolosos y culposos. En los tipos dolosos, ya dijimos, el sujeto se propone un fin, selecciona los medios, pone en marcha la causalidad dirigida al fin, y si a la hora de valorar eso, el legislador lo que tiene en cuenta es la voluntad final dirigida al resultado conseguido, el dolo dirigido a la muerte de B. En el tipo imprudente se toma en cuenta la misma acción. La única diferencia, o la única gran diferencia, reside en dónde pone el acento el legislador a la hora de prohibir esa conducta. Pero esa misma conducta que se prohíbe en el ámbito doloso. Y la respuesta reside justamente en los medios, en esta contrariedad del deber que integra el tipo que Belsel toma de English. Es decir, no se va a prohibir esa conducta en función del fin perseguido por el sujeto, sino que se va a prohibir esa conducta en función de cómo se llevó adelante esa acción. Es decir, cuando A se propone llegar rápido a la facultad porque efectivamente está llegando tarde y para ello decide cruzar un semáforo en rojo en una avenida, ocasionando la muerte de otro, efectivamente en ese caso hay un fin, hay una selección de medios. La particularidad es que en esa selección de medios lo que se hace es una violación a un deber objetivo de cuidado, cruzar el semáforo en rojo, a consecuencia de lo cual se produce un resultado no querido. De esta forma, Belsel logra, con esta readecuación, unificar nuevamente el concepto de acción y poder explicar efectivamente tanto la infracción dolosa como la infracción culposa, siempre desde el ámbito del tipo. Pero, y aquí reside lo importante, como ente pretípico, la acción sigue siendo la misma. Lo que cambia, valga la reiteración, es la forma de valoración. ¿Dónde pone el acento el legislador para prohibir una u otra conducta? Bien. Vamos a pasar acá. Vamos ahora con Gesell. Para la construcción, Gesell, como dije en un principio, se enrola, o es posible situarlo, dogmáticamente hablando, dentro de la línea finalista, pero va a tener, por supuesto, aportes propios. Y voy a tratar de demostrar, y aquí ya se va a ver, cómo esos autores que nombré en un principio influyen sobre su pensamiento y específicamente sobre su concepción de imprudencia. Y él parte
justamente de esa influencia de Binding, de su teoría de las normas. La norma como elemento para la sistematización del delito imprudente en el pensamiento de Gesell. La interpretación de la norma será la base sustentadora de toda la sistemática jurídico-penal y específicamente del delito culposo. Lo primero que hay que decir es que la ley penal vincula, siempre según Gesell, un presupuesto fáctico, delito, una acción que será típica, antijurídica y culpable, reprochable, con las consecuencias jurídico-penales. Es decir, al afirmar que ese presupuesto fáctico constituye un delito, se le asigna como consecuencia una pena. El delito es una acción humana que perjudica, tanto a modo posible, tanto a modo de lesión como a modo de puesta en peligro, bienes jurídicos. Entonces, la acción de encontrarse prevista en la ley penal y adecuarse a la ley, podrá ser castigada como una pena. Entonces, lo primero que se pregunta a veces es, bueno, ¿cómo entonces, afirmando que una conducta que encuadra literalmente en un tipo penal, en la ley más específicamente, no habla de tipo penal, sino en la ley concretamente, puede ir en contra del orden jurídico? Bueno, para ello se vale justamente de la norma. Lo que considera Gesell es que tiene que admitirse un estadio, algo, voy a decirlo muy coloquialmente, algo en medio de la protección a bienes jurídicos y la ley penal escrita. Hay algo en el medio, ese algo son las normas, que pertenecen al orden jurídico y que son infringidas justamente por las acciones delictivas. Cuando una acción encuadra en un tipo penal, pero se afirma en definitiva que constituye un delito. Por supuesto, y esto lo aclaro ahora, es evidente que en el pensamiento de Gesell se parte de la idea de que el derecho penal protege bienes jurídicos. Si no, esto sería inviable. ¿Qué características tiene la norma en Gesell? Bueno, las normas son principios jurídicos autónomos, independientes de la ley penal, no están escritas, su existencia es hipotética. Sobre esto lo que quiero señalar es que la norma se halla detrás de la ley, detrás del tipo penal, y no está escrita. Es decir, norma y tipo penal son cosas distintas. Las normas constituyen un presupuesto necesario para la punibilidad de acciones delictuosas o delictivas, y su enunciado debe concebirse como un mandato de salvaguarda de bienes jurídicos que imponen o exigen su respeto en función de la finalidad de tutela que persiguen. Entonces, la formulación de una norma, por ejemplo, esa norma subyacente tras el tipo penal del artículo 79 que prevé el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años el que matare a otro, bueno, la norma subyacente detrás de ese tipo penal, siempre según Gesell, es debes respetar la vida humana. Esta norma se da a consecuencia de la protección de bienes jurídicos por parte del derecho penal. No se extrae la norma, a la inversa, no se extrae la norma del tipo penal como proponen otros autores. ¿Cuál es el objeto de la norma? La acción. Y es que en la medida en que el orden jurídico se dirige solo a quienes se encuentren sometidos a él, se excluyen como objeto de las normas las fuerzas naturales, el azar, los animales. Solo las personas, o más específicamente las acciones humanas que menoscaben bienes jurídicos, constituyen el objeto de la norma. El concepto de la norma en su texto, una conducta humana socialmente el concepto de acción en su texto, una conducta humana socialmente relevante, dominada o dominable por la voluntad final y dirigida hacia un resultado. Con esto quiero hacer una breve mención para no extenderme demasiado, pero lo cierto, esto, si no me equivoco, lo introdujo Alejandro en la charla anterior que la dio Ezequiel Ercole respecto a la tentativa, pero en la introducción Alejandro explicaba que fueron Zipf y Gesell quienes actualizaron el Tratado de Maura. Y lo cierto es que Zipf fue quien actualizó el primer tomo del tratado y ambos autores actualizaron el segundo tratado. Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, el desarrollo de la imprudencia que se da en el segundo tomo por Gesell necesariamente deba tomar conceptos en los que previamente, si bien evidentemente el autor debe estar de acuerdo, aunque no siempre, lo aclaro porque él mismo lo detalla, pero son conceptos en los que él no explica, porque directamente él no formó parte de esa actualización. Entonces, este concepto de acción es el concepto de acción acuñado en parte por Maurach, porque no es exactamente igual a la formulación original de Maurach,
con distintos aportes de CITF. Ahora bien, si se pretende por medio de la norma influir sobre las acciones humanas, se presupone que el hombre se halla en condiciones de dirigir esas acciones conforme a las normas, hacer lo que se le manda o evitar hacer lo que se prohíbe. Y esto obedece también, o esto también es lógico desde una perspectiva político-criminal, porque si no se presumiera, o si no se pudiese sostener que el hombre puede hacer lo que se le manda o evitar hacer lo que se le prohíbe, la norma nunca podría lograr su objetivo, ¿no? Entonces, en la medida en que el objeto del mandato solo podrá alcanzarse respecto a aquellas evitaciones de daños causales que resulten dominables para el sujeto, a la inversa, no parece posible que el mandato logre su cometido de proponerse que el hombre deba evitar daños causales imposibles de dominar. Las normas se oponen solo a las infracciones a ella evitables. Bien, es justamente a partir de este concepto de evitabilidad que el autor va a ir de alguna manera enumerando los distintos elementos que forman parte de la infracción culposa. De todas las infracciones normativas, solo la declaración de penalidad por la ley mediante la descripción de la acción nociva para el bien jurídico, que conlleva la violación de la norma, convierte una infracción a la norma en un delito. Esto significa que todo delito constituye una infracción a la norma, pero lo inverso no ocurre. Solo pueden tipificarse los perjuicios a bienes jurídicos que resultan evitables. Y es de ahí de donde, junto con el perjuicio al bien jurídico, también la evitabilidad se convierte en un elemento general del delito, más específicamente dentro de la tipicidad. Esto trae consigo una posible objeción, y es que si se introduce la evitabilidad del perjuicio al bien jurídico como elemento del tipo, podría resultar necesario también reubicar allí la capacidad de dirigir y gobernar el comportamiento conforme a las normas jurídicas. Esto es la capacidad de culpabilidad. Es que si las normas reclaman que la persona evite la lesión de un bien jurídico, pareciera presuponer la capacidad de culpabilidad, es decir, de motivarse en esa norma. Para sortear esta cuestión, Gesell recurre a Kaufmann, otro autor formado, no lo llamaría finalista para nada, pero sí formado por el finalismo y específicamente por Welsel, quien en su estudio acerca de la teoría de las normas de Binding distingue dos tipos o formas de evitabilidad. La evitabilidad general del menoscabo al bien jurídico, vinculada con la norma general dirigida a todos los súbditos, es decir, esta evitabilidad es, lo acabo de decir, pero general, y la capacidad individual de comportarse de acuerdo con la norma y así evitar perjuicios a bienes jurídicos. Como consecuencia de esto es posible la distinción entre el injusto típico del perjuicio a un bien jurídico generalmente evitable de las facultades individuales para cumplir las normas, esto sí, ubicado en la culpabilidad. Ahora bien, el segundo elemento, y ya lo adelanto, nace de la propia evitabilidad, o mejor dicho, en Gesell surge de la propia evitabilidad, es la acción a la infracción del cuidado debido o el debido cuidado. El tipo objetivo se compone, al igual que en los delitos dolosos, de la descripción del concreto menoscabo al bien jurídico, que solo podrá considerarse típico y antinormativo cuando haya podido ser evitado mediante un comportamiento humano, distinto al realizado. El elemento de evitabilidad juega un rol importante, de la misma manera que lo juegan los tipos dolosos. La característica es que en los tipos dolosos es la propia renuncia a la voluntad final, es decir, a la voluntad dirigida al fin, la que pone de manifiesto la evitabilidad en los delitos dolosos. Es decir, cuando A dispara a la cabeza a B provocándole la muerte, resulta indudable o ineludible la evitabilidad del resultado de haber desistido A de dicho comportamiento, tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo, en paralelo, digamos. Frente a perjuicios no dolosos, la forma de establecer esa evitabilidad tan clara en los delitos dolosos debe necesariamente ser otra. Y así con esta cita, si el menoscabo del bien jurídico no puede evitarse con la renuncia a un comportamiento doloso orientado a aquel, habrán de tomarse precauciones especiales en la realización de acciones concretas, como medidas tendientes a evitar el perjuicio a bienes jurídicos concretos. Dicho sumariamente, ha de emplearse el cuidado necesario para proteger los bienes jurídicos. Ahí surge claro cómo la observancia o el respeto a las reglas de cuidado es el elemento el cual torna evitable, da lugar a la evitabilidad, mejor dicho.
Ahora bien, de lo expuesto no puede extraerse como conclusión válida que la infracción a un especial deber de cuidado constituye un elemento específico de la infracción a la norma y del tipo legal de los delitos culposos. Lo que va a decir Gesell acá es que lo que va a rechazar él es que es la afirmación conforme a la cual en los tipos culposos lo que se hace como característica esencial una infracción a la norma de cuidado. Porque en ese caso lo que sucede, es decir, una norma de cuidado en específica, ¿no? En específico. Esa no es la esencia del delito culposo, va a decir Gesell. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, lo que existe previo a la ley penal son normas destinadas a la tutela de bienes jurídicos. De forma tal que si, en paralelo con la norma que protege bienes jurídicos, dijimos nosotros, el deber respetar la vida en el caso del artículo 79, pero que también es la misma norma para el homicidio culposo, si junto con esa infracción, si junto con esa norma que tutela el bien jurídico, en este caso vida, nosotros ubicamos una segunda norma que será, como dije recién, específicamente la que prevé al cuidado, la que prevé el cuidado debido en el caso, lo que va a suceder es una duplicación normativa, una duplicación de la norma, algo que va en contra del punto de partida de Gesell. Esta idea va en contra del pensamiento de Gesell, para quien la norma obliga siempre a salvaguardar bienes jurídicos y no a respetar un deber de cuidado especial. Y acá cito un ejemplo directamente que aporta el autor, conforme al cual quien no controla los frenos de su automóvil y atropella y ocasiona la muerte de la persona a causa de la falla de ellos, infringe la norma y realiza el hecho típico por haber matado a una persona pudiendo haberlo evitado. Esa es la infracción. Pero no por no haber observado un especial deber de controlar el funcionamiento del automóvil. Bien, de la misma manera que de la evitabilidad hace surgir el autor la conducta debida, un elemento que también forma parte de la estructura imprudente es el resultado. El resultado tiene un tratamiento desigual por parte de la doctrina, dentro de la cual se puede mencionar como una posición o una corriente, aquella que considera el resultado como una condición objetiva de punibilidad. Para Gesell, como el perjuicio al bien jurídico significa infracción a la norma, el resultado, como modo de infracción a la norma, constituye necesariamente parte del tipo objetivo. El resultado, entonces, en definitiva, constituye un elemento del tipo objetivo en Gesell a causa de su punto de partida y específicamente de su concepción respecto a la norma. El autor extrae esa conclusión al sostener que infracciones, esto lo dije recién, infracciones dolosas y culposas implican la violación siempre a una misma norma, que lo que procura es el respeto a bienes jurídicos, referida a perjuicios dominables y evitables en concreto, de forma tal que el resultado constituye un objeto de la norma y por ende un elemento del tipo objetivo. A la inversa, quien elimina el resultado del tipo legal y consecuentemente de la infracción a la norma, cae en el mismo problema que habíamos visto antes de la duplicación de la norma, que ya dijimos rechaza Gesell. Ahora bien, ¿de dónde se extrae la conducta infractora al deber de cuidado como elemento típico? Nuevamente, la infracción del deber de cuidado se fundamenta en el autor en la evitabilidad. Dijimos que la evitabilidad existe en los tipos dolosos, se halla en la renuncia a la dirección final que apunta al resultado, mientras que en los tipos culposos la evitación solo es posible cuando mediante otra dirección final la conducta y atención a los medios, por medio de precauciones especiales, vamos a decir con el cuidado debido, reconozca y respete el bien jurídico, considerado este, también lo dijimos, como objeto de la norma. De lo expuesto, la acción descuidada referida al bien jurídico constituye un elemento del tipo objetivo, a la vez que se niega ello respecto de la infracción o lesión de una obligación autónoma de cuidado, distinta a la norma subyacente a la ley penal concreta, ya que se cae, como dijéramos, en una duplicación. ¿Cuál es el objeto de la infracción al deber de cuidado? Es la acción la que debe ser valorada como cuidadosa o descuidada mediante el tipo y con respecto al bien jurídico protegido por la norma. Bien, ¿cuál es el criterio de medida de la infracción del deber de cuidado?
Aquí también nuevamente se vuelve sobre la norma. La norma juega también un papel a la hora de determinar si un concreto perjuicio a un bien jurídico ha sido descuidadamente provocado. El elemento objetivo de evitabilidad del tipo objetivo debe ser determinado sobre la base de un criterio general, de forma tal que se rechaza eh, la atención o la referencia a las capacidades individuales del autor para el cumplimiento de la norma. ¿Cuál es el fundamento de esta posición? Bueno, en la medida en que la norma se dirige a toda persona, el elemento objetivo de evitabilidad debe ser determinado en forma general y no particular. ¿Y cómo se determina? Bueno, para determinar ese proceso de determinación general del elemento objetivo de evitabilidad, debe partirse de que toda conducta humana lleva consigo el peligro de dañar bienes jurídicos. Ese es el riesgo inherente a toda conducta cuya realización muchas veces no puede prohibirse por resultar necesaria para el desarrollo de la sociedad. Es por ello que en la vida social se desarrollan reglas dirigidas a reducir o evitar perjuicios a bienes jurídicos, estableciendo precauciones o medios especiales para su ejecución. Es importante esto en la medida en que siempre estamos hablando de reglas y de parámetros objetivos. Por ello, una acción podrá ser calificada de descuidada cuando se desarrolle en forma contraria a las respectivas reglas y el ámbito correspondiente en el trato social. Concita, el criterio del actuar cuidadoso no es, por lo tanto, el hombre consciente y ponderado, perteneciente al círculo respectivo, sino principalmente el conjunto de reglas sociales generalmente extrajurídicas desarrolladas para la actuación en el ámbito social respectivamente afectado. Con respecto a las reglas, el autor efectúa una disquisición entre tres grupos de reglas. El primer grupo de reglas lo constituyen aquellas específicamente previstas por el legislador. En estas es el legislador quien las caracteriza o quien caracteriza determinadas formas de conducta como contrarias al deber de cuidado en concreto. Podríamos decir como ejemplo, en nuestro caso, la ley de tránsito. En segundo lugar, y en forma totalmente opuesta a este primer grupo de las establecidas específicamente, se hallan casos en los cuales la costumbre social constituye un conglomerado de reglas fácticas y seguidas como socialmente correctas, es decir, aceptadas por la generalidad, pero que naturalmente carecen de una consagración escrita. Y por último, entre ambos grupos, si los pudiésemos poner cada uno de ellos en un extremo, reglas de cuidado que determinados expertos prevén o han establecido para ciertos ámbitos, y tanto estas como las previamente señaladas, esto es, las referentes a las costumbres social, tienen una fuerza meramente indiciaria. Por supuesto, no pueden compartir la misma fuerza vinculante que aquellas reglas específicamente previstas por el legislador. Lo que hace después Gesell es, con respecto siempre a la conducta que infringe el cuidado debido, prever casos en particulares. Y con esto, el autor hace alusión a la actuación de la gente o aquellas situaciones en que la conducta de la gente se haya codeterminada por la actuación de terceros. Respecto a la actuación de la gente, el autor el primer caso que ubica es la culpa por asunción o el acto libera in causa. En estos casos, o por una escasa o carente preparación de quien pretende llevar adelante la acción, o por no hallarse la gente en condiciones físicas de llevarse adelante la acción, lo que se pretende justamente de ese agente o de ese autor es que abandone la empresa de llevar adelante la acción que está por llevar a cabo. Es decir, para evitar el perjuicio del bien jurídico, la única vía posible es la negativa de ejercer la actividad cuyo adecuado desarrollo, en razón de la situación en la que el mismo sujeto se encuentra, no le es posible realizar. Y acá ponemos un ejemplo. Esto sucede en el caso del conductor que, excesivamente cansado, decide emprender un viaje y en esas circunstancias pierde el control del vehículo y mata a un tercero. Es evidente de lo que el cuidado debido en este caso debió haber sido el abstenerse de manejar en esas condiciones. Y en el segundo caso, siempre dentro de este primer supuesto de actuación del agente, el autor ubica el consentimiento, explicando que justamente la actividad del autor, el accionar del autor se puede encontrar codeterminado justamente por la decisión respecto del titular del bien jurídico, ¿no? En este caso, esta decisión tiene que ser libre y concluyente,
de, en principio, dejar afectar dicho bien jurídico, el bien jurídico del cual es titular. Y pone como ejemplo los tratamientos médicos curativos o participación en actividades deportivas, entre otros. Con respecto a la coparticipación en la conducta dañosa del bien jurídico, el autor brinda 4 grupos de casos: la actuación en el marco de una situación de peligro creada pero dominada por otro, el pasajero que acompaña al conductor inidóneo de un vehículo motorizado, los casos de actuación en el marco de una situación de peligro dominada o creada en común, y acá el autor lo que desarrolla, brevemente igual lo desarrolla, es el principio de confianza, ¿no? Esta idea de que en ámbitos reglados o de actuaciones compartidas, el autor puede confiar en que los restantes miembros que forman parte de esa actividad reglada van a actuar conforme a derecho, es decir, dependiendo del autor del que se lo lea, podemos llegar a encontrar que van a permanecer dentro del riesgo permitido, pero lo cierto es que va a poder confiar de que cada uno de ellos va a llevar adelante, no va a acrecentar el riesgo, siempre dependiendo de quién estemos consultando con respecto al principio de confianza, vamos a ver cuál es el actuar, pero en definitiva va a ser el actuar debido, ¿no? Esto puede suceder tanto en ámbitos reglados pequeños como en el desarrollo de un quirófano, como algunos también ponen como ejemplo del principio de confianza el tránsito vial. Otro caso es la actuación en el marco de una situación de peligro creada, pero no dominada por el sujeto que la creó. Aquí el ejemplo es el peatón que tras una colisión de 2 vehículos y viendo como uno de ellos se incendia, por simple curiosidad se acerca, tras lo cual el vehículo explota, vamos a decir, y lo mata, ¿no? Y por último, los casos de actuación en situación de peligro dominadas por el autor mediante el concurso de terceros. El médico que deriva a un paciente a un hospital no debe responder luego por la atención pertinente, en este caso impertinente, que pueda recibir ese paciente en el hospital al cual lo derivó. Esto lo aclaro ahora porque puede ser materia de... puede traer reflexiones de ustedes. Y tiene que ver con... por un lado, el desarrollo, esto también creo que lo había dicho Alejandro, el desarrollo por parte de SIPF en el primero de los tomos de algo que no todos los autores finalistas comparten, y es la expresa previsión de criterios normativos para restringir el alcance del tipo en el ámbito de la tipicidad y específicamente de la tipicidad objetiva. Y con esto traemos a colación, por ejemplo, los aportes de Roxin en el marco de la imputación objetiva. Entonces, lo que probablemente nos encontremos, y a medida que vaya avanzando un poco más, tal vez haré algún llamado de atención oportuno, pero lo que sucede en el primer tomo con SIP es que justamente se acuerda con la imputación objetiva. Y lo que podemos ver aquí son determinados criterios normativos que en algunos casos, y esto sucede mucho, tienen no solo parecidos, sino directamente se trasladan, en este caso, a estos ámbitos para restringir justamente la imputación. Por último, la coparticipación en daños a bienes jurídicos provocados por personas que no actúan ni libre ni responsablemente. Actúa por lo general con infracción del deber de cuidado el médico que permite la salida de pacientes peligrosos forzosamente internados. Lo mismo puede regir para el caso del traficante de heroína, cuyo comprador la consume con efecto fatal en la medida en que la víctima no haya actuado en forma responsable como consecuencia de su dependencia de los estupefacientes. Esto sucede también en el desarrollo del tratado con Maurach y con SIP, en cuanto a que algunos supuestos son ejemplificados, pero no desarrollados desde la perspectiva dogmática, sino simplemente desde la casuística. Bueno, seguidamente lo que tenemos es la causalidad de la evitabilidad. Sintéticamente, y antes de comenzar ya el desarrollo más técnico, lo que supone la causalidad de la evitabilidad, para que se entienda sobre lo que voy a hablar seguidamente, es la relación justamente entre la acción, y específicamente la acción violatoria al deber de cuidado, y el resultado. De eso se trata, o eso da en llamar el autor la causalidad de evitabilidad. Entre acción con infracción al deber de cuidado y resultado debe mediar una relación, siempre para Gesell,
de fundamento-consecuencia. En esto consiste la causalidad de evitabilidad. Para configurar el elemento objetivo de la evitabilidad y por ende el tipo objetivo de los tipos culposos, es necesario un nexo entre la infracción al deber de cuidado o al cuidado debido y el perjuicio al bien jurídico. Se tienen que vincular ambos componentes. Hago una aclaración. Que va a surgir luego, o que ya habrá surgido tácitamente. Esta relación es una relación de índole normativa y no presupone, o al menos el autor no hace referencia en sus artículos particulares sobre el desarrollo de la infracción imprudente y en el tratado con Maurach, no se hace referencia a la causalidad natural. Muchas veces, y en muchos autores, incluso actuales, se releva como un dato previo a una vinculación normativa, de hecho Roxin comparte esto, la relación causal que muchas veces es determinada por la teoría de las condiciones, el método sine qua non y demás. Y después se restringe esta relación causal natural mediante, por ejemplo en Roxin, la imputación objetiva. En este caso en particular, Gesell directamente se focaliza sobre la vinculación entre la acción violatoria al deber de cuidado y el resultado, sin atender e incluso sin prestar atención o rechazando incluso esa relación causal fáctica o más bien ontológica, ¿no? Entendida como causa-efecto. Bien. Aquí surge claramente lo que decía recién en cuanto a esta relación de índole normativa, ¿no? La causalidad de evitabilidad en cuanto a imputación objetiva. Lo primero que dice es esto, ¿no? La delimitación del concepto de causalidad. Se trata de un juicio mediante el cual se imputa objetivamente un cierto resultado a la conducta de determinada persona. Se excluye una causalidad natural de raigambre ontológica. Esta causalidad se determina mediante la teoría de la adecuación, método de acuerdo al cual, si conforma el juicio experto de un observador objetivo, cabrá contar con que la acción, contraria al deber de cuidado, conduzca al posterior y efectivo desarrollo de los acontecimientos, incluida la producción del resultado. El punto de vista de este juicio es el instante de la ejecución de la acción, es decir, una posición ex ante. La vinculación, es decir, esta relación, esta causalidad de evitabilidad entre conducta violatoria al deber de cuidado y resultado será descartada frente a dos situaciones. Cuando la inobservancia del cuidado debido que concurra en la conducta no haya tenido efecto sobre el perjuicio en concreto un bien jurídico, esto no significa otra cosa que, aún en los casos en que el sujeto hubiera llevado adelante la acción debida, de todas maneras el resultado se hubiera producido. Ese es el supuesto número 1. Y el supuesto número 2, cuando la norma de cuidado vulnerada no sirve en modo alguno para salvaguardar el bien jurídico perjudicado. Esto, en otras palabras, no es otra cosa que el ámbito de protección de la norma. Con respecto a la tradicional formulación de la imputación objetiva, Gesell coincide con Schiff respecto al enunciado principal, esto es, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que se cristaliza en el resultado, y respecto a esto el autor aclara que la producción de un acontecimiento presupone la generación del riesgo o peligro de producción de dicho acontecimiento. La comprobación de esta imputación objetiva, esto si no me equivoco ya lo dije, se da de acuerdo a la teoría de la adecuación, una prognosis objetiva a posteriori, mediante el juicio experto de un observador objetivo que establezca si cabía contar con el resultado efectivamente producido en cuanto a la realización del peligro creado por el sujeto actuante. Supone dos tipos de relaciones. No me voy a detener mayormente sobre esta cuestión porque las detallé recién. Sí me gustaría especificar la relación real. Se podría determinar con la imputación objetiva, pero esto creo que cuando primeramente me referí a la imputación objetiva dije que lo iba a aclarar después. Si bien en el primer tomo y con SIP se desarrolla mayormente la imputación objetiva, lo cierto es que Gesell se mantiene, como se darán cuenta, y justamente por su filiación más cercana a la teoría de la adecuación, más bien escéptico con respecto a la imputación objetiva. Entonces, esto es importante señalarlo. Él en su desarrollo particular, cuando escribe los artículos que señalé, y también en la actualización del Maurach, en ningún momento desarrolla los criterios normativos de la imputación objetiva a título, por ejemplo, de Roxin, pero
a título alguno tampoco. Y ahora me interesa pasar directamente a la tipicidad subjetiva. Hemos distinguido ya el deber general emergente de la norma, es decir, dirigido a todos. Para esto, Gesell se basa en aportes previos de Armin Kaufmann, y logra entonces esto, ¿no? La distinción entre la obligación concreta de cada individuo de obedecer la norma de la misma norma general vigente para todos los súbditos del derecho. En base a ello distingue entre los componentes de previsibilidad general del prejuicio del bien jurídico y aquella referente al autor en concreto en cuanto a sus cualidades y conocimientos individuales. Como el tipo legal objetivo exige una vinculación entre la conducta descuidada y el prejuicio del bien jurídico, la previsión es, en Gesell, razonablemente un elemento del tipo subjetivo. Lo que no era por lo menos previsible para el autor, tampoco puede ser evitado. Y de la misma manera, es posible sostener que el menoscabo del bien jurídico tampoco puede ser considerado como evitable sin que al menos haya podido mediar lo que él denomina recognoscibilidad, que es el elemento, vamos a decir, subjetivo en el caso de la culpa inconsciente, pero que va a tener sus particularidades porque, como ya lo dije al principio de la exposición, en la culpa inconsciente no media una relación psíquica real entre el autor y el hecho. Por último, ya vamos llegando al final, en cuanto a la clasificación de culpa, tenemos la culpa consciente, culpa inconsciente. La culpa consciente es aquella en la que no difiere el desarrollo de Gesell mayormente de las posiciones mayormente extendidas en cuanto a que existe conocimiento del riesgo jurídico, y en la culpa inconsciente ese conocimiento pasa a ser meramente potencial. Así la culpa inconsciente concurre cuando el autor ha reconocido la posibilidad de producción del resultado, y acá puede ocurrir que, o por una sobrevaloración de la capacidad de dirección final y la minusvaloración de las reglas de cuidado, se confía en que el resultado no ocurrirá. Con esto hay desarrollos posteriores, incluso en el seno del finalismo y fuera de él, que permiten restringir más o permiten una mejor diferenciación entre lo que es la culpa con representación y el dolo eventual, una problemática también dogmática. Y en la culpa inconsciente, el autor no llega a representarse la realización del tipo. Por último, ya saliendo de lo que es la estructura típica, el autor hace referencia a la antijuridicidad. Voy a ir culminando con esto y esto lo termino, para que no se haga tan extenso. Lo termino diciendo así. La referencia que hace simplemente el autor hacia el final del texto sobre la antijuridicidad y la culpabilidad. Yo no estoy muy seguro y no quiero decir algo que no es, pero desconozco si alguien va a desarrollar respecto de Gesell, respecto del tratado, el tema de la culpabilidad, pero casualmente en el tratado de Maurach, Gesell y Zipf, se toma una consideración particular que se da en llamar atribuibilidad, ¿no? Son consideraciones particulares en torno a lo que comúnmente se conoce como culpabilidad, que ellos introducen dentro de este estrato mayor. Sobre la antijudicial, simplemente los autores hacen referencia a la necesaria composición de las causales de justificación de un elemento subjetivo, esto que tan controvertido se encuentra en la dogmática penal de si las causas de justificación deben atender, además de un aspecto objetivo, a un aspecto subjetivo. Los autores consideran que sí, Gesell considera que sí, y que ese elemento subjetivo, ese aspecto subjetivo de la causa de justificación va a estar constituido por el conocimiento, únicamente por el conocimiento, no por una voluntad de, por ejemplo, proteger el bien jurídico. Yo creo que esto no sé si es tan viable desde la perspectiva del seno finalista, porque si el dolo está compuesto de conocimiento y voluntad, a consecuencia de la valoración y específicamente el concepto pretípico de acción, pareciera que debiera suceder lo mismo con respecto a un segundo momento de valoración, que no es otra cosa que la antijuridicidad, pero que como objeto de valoración valora la misma acción que la tipicidad. Y hacen referencia a un tema importante y creo que es susceptible de mayor desarrollo, como es una causal de justificación supralegal, que tiene que ver con permitir acciones descuidadas en función de
determinadas actividades que propenden al desarrollo social. Si uno se pone a pensar en esta idea, puede ser que pueda vincularla con o un riesgo permitido en el ámbito de Roxin, pero que lo ubica en el ámbito del tipo objetivo, o mucho antes, incluso en consideraciones vinculadas con Belzel y específicamente sobre la adecuación social de la conducta. Belzel parte de la idea de que, bueno, existen ciertas actividades que, si bien podrían adecuarse al tenor literal de un tipo penal, deberían carecer de relevancia jurídico-penal. Bueno, esto, trasladado en Gesell, debería recibir un tratamiento semejante a una causa de justificación. Bueno, dicho lo cual, yo iría cerrando para no agotarlos. Fue un tema bastante extenso, y con Gesell, un tema que, si bien en muchos puntos se encuentra desarrollado conforme a teorías dominantes o ya conocidas por todos, no deja, al partir de un punto, justamente de un punto de partida muy específico, de tener sus propias características, creo yo, logrando el autor, en definitiva, ser coherente con su propio punto de partida, que creo que en dogmática penal debe ser una de las cosas más difíciles. Así que no sé si Alejandro está por acá, o en el camino se ve que no, o sí. Siempre estoy. Perdón. Iba acotando en No, el pero chat, doctor Felicetti, a medida que usted hablaba, porque como me tenemos dijiste, asistentes de otros países. no, Entonces perdón. suponía que el artículo 79 No, del Código Penal argentino es el homicidio doloso, bueno, no, algunas cositas. no, como dijiste que tal vez tenías problemas de conexión, en un momento dije, capaz que tuvo un problema. No. Gracias a Dios, la conexión nos acompañó. Bueno, bien, la verdad, una exposición excelente sobre un tema arduo, marcando bien los detalles y los aportes que formula el profesor Gesell. Yo ya voy a dar lugar a las preguntas. En primer lugar, bueno, quiero agradecer nuevamente a todos los asistentes por el interés y aparte por permanecer y poder ponernos a tonos con este tipo de ideas que a veces están desde hace un montón disponibles, pero que por distintas circunstancias no se las estudia, no se las analiza. A veces, o al menos esta es mi impresión, se va mucho atrás de lo nuevo, quizás con una suerte de esnovismo, sin reparar o sin puntualizar que existen ideas extremadamente importantes como esta obra, que en Alemania está a la altura del Tratado de Roxin. En Alemania hay aproximadamente 300 profesores de Derecho Penal, titulares de cátedra. La mayoría tienen manuales de teoría del delito, pero pocos tienen tratados. Y entre los tratados, los de mayor relevancia está justamente el tratado del profesor Mauras, con las actualizaciones de los profesores Gesell, Zipf y los restantes profesores como Renzikowski y demás. Y obviamente el tratado de Roxin, la obra de Jacobs. Pero una cuestión, y esto es sin valoración, más allá de que yo la tenga, esto es descriptivo lo que voy a decir. En Alemania es muy común el hecho de que los tratados se funden, o por ejemplo los comentarios al Código Penal alemán, en este caso, se funden por un determinado profesor, y luego cuando este profesor pasa a situación de jubilación, a situación de retiro, continúa esa obra en general sus discípulos que se han especializado y que han profundizado bajo su dirección.
con un detalle. No necesariamente la actualización de los tratados presupone que quien lo actualiza escriba específicamente lo que sería la idea del autor. Esto, en una charla de hace un tiempo, puntualmente lo cuenta Luis Greco respecto de la obra de Roxin. Dice, bueno, comienzo la actualización y lo consulto, y bueno, y Roxin dice, no, actualice usted. Bueno, esto es muy común, digamos, en la obra, nosotros estamos haciendo esto en homenaje a Goethe, pues Goethe en febrero falleció, y él logró hacer la última actualización del tratado. Las actualizaciones posteriores van a quedar seguramente a cargo de sus discípulos que ya han trabajado junto a él en esta actualización, que no está disponible aún en castellano, lamentablemente. Eso por un lado. Esto quería comentarlo. Cuando Nahuel hizo mención, esto como algunas cuestiones aclaratorias, cuando Nahuel hace mención a la importancia metodológica del finalismo y hace ahí una escisión de que el dolo se transporta por una cuestión metodológica y no necesariamente por una cuestión pragmática, esto tiene que ver con una postura del causalismo. Él habló del causalismo naturalista, en realidad esto que voy a decir tiene que ver con el causalismo valorativo, con el causalismo de orientación neokantiana de la escuela sudoccidental alemana, la escuela de Frankfurt, con las obras de Metzger, entre otros autores que fueron por esa línea, donde se aceptaba que en algunos casos, puntualmente en la tentativa, el dolo pudiera estar abajo del tipo. Es decir, por cuestiones pragmáticas se admitía, sin admitir que era por cuestiones pragmáticas, aunque esto sea una contradicción, que el dolo pase de la culpabilidad, en el último estrato de la teoría del delito, al tipo, solamente para poder resolver la cuestión de la tentativa, que como ustedes saben, la mayoría de los tipos activos dolosos están previstos como tipos de resultado material, el que mataría a otro, por ejemplo. La única forma de explicar la tentativa en el homicidio doloso que acabo de hacer referencia era justamente que el dolo pudiera estar como elemento subjetivo del tipo que permitía justamente considerar de que no se completaba el resultado, no se llegaba a la muerte del otro. Cuando Nahuel hace mención a Kaufmann, acá, y cuando digo acá quiero decir en América Latina en general, pero en Argentina en particular, no llegó, y tampoco en Alemania, a prender del todo la tesis subjetivista. Dentro del subjetivismo está la teoría de Kaufmann. El subjetivismo, como ustedes saben, lo que viene a proponer en definitiva es que el prototipo de injusto, acción típica antijurídica, es en realidad la tentativa acabada. Ese es el prototipo injusto. Dicen literalmente, acá en Argentina, el profesor Sancinetti, dicen literalmente, el resultado es una mera casualidad. Cuando el agente desarrolló todo su potencial criminal poniendo en marcha el curso causal hacia el resultado, si sucede o no es aleatorio. Se suele hablar incluso de el resultado como una cuestión azarosa o como obra de una cuestión prehistórica del derecho penal. Y por último, y con esto ceso mi intervención, un asunto muy importante es lo que Nahuel hace
hincapié en el pensamiento de Gesell sobre las capacidades individuales de el agente en el momento del hecho. ¿Por qué es esto? Porque hay un gran debate, que no es menor, que tiene que ver, por ejemplo, vamos a poner el caso de qué sucede en un homicidio ocurrido a través de la conducción imprudente de un automotor, si este homicidio es cometido por cualquiera que tenga registro, o si este homicidio es cometido, por ejemplo, por un piloto de Fórmula 1. Las capacidades especiales del autor, de ese autor, le juegan en contra, es decir, el derecho le debe exigir más un cuidado superior a la media, o el derecho exige a todos lo mismo más allá de sus capacidades individuales. Esto no es pacífico, obviamente cada uno tendrá su opinión, pero esta es una cuestión en la que hay que reparar. Y por último, hago una consideración técnica sobre la obra de Gesell, que es la siguiente. Gesell se ocupa en el tomo 2 de trabajar todo lo que es teoría del delito, es decir, lo que se denomina en la obra esa justamente como formas especiales de aparición del delito: el delito imprudente, el delito omisivo, bueno, el delito la cuestión de la culpabilidad, la tentativa, etc. Ahí, esto que señalaba Nahuel, que la acción es definida en el tomo 1 y el tomo 1 va por un lado, es porque Zipf, el área específica de trabajo de Zipf, era justamente todas las cuestiones de política criminal. Pero Gesell se ocupa, por ejemplo, en el caso de omisión, cuando habla de fijar la propia postura de lo que va a entenderse a esos fines, por acción o por omisión, para poder desarrollar luego la otra cuestión. Por eso hay que estar atentos cuando uno le da lectura a esta obra, de reparar qué parte ha actualizado cada autor, y esto no tiene que ver con una contradicción interna de la obra, sino tiene que ver con esta forma específica de trabajar lo que son las actualizaciones. La verdad es que en Argentina se ha hecho, o se han hecho algunas actualizaciones de obras clásicas, pero esto no es lo que abunda, y esto es realmente una verdadera picardía. Y en algún momento esto lo hablamos con el profesor Martínez Osorio, con vos, Martín, lo hemos hablado, lo importante que es hacer escuela. Y se hace escuela en esas cosas. O sea, se logra consolidar y transmitir el conocimiento en un área específica, en el área nuestra, que es la jurídico-penal, de unas generaciones a otras, a través de este tipo de trabajos. No hablo más. Dicho todo esto, el expositor está abierto a las preguntas que ustedes desean realizar. Yo sí tengo una pregunta para Nahuel, ya que tú tocaste, Alejandro, el problema de las capacidades especiales. ¿Es posible ver en Gesell una distinción entre conocimientos y capacidades especiales con relación a la evitabilidad o en cuanto a la medida del deber de diligencia? ¿Qué se dice algo? ¿Toma el postura? Bueno, él, sobre ese punto, él algo dice, interesante, justamente lo que él, para llevarlo a la mayor simplicidad posible, dicho bien, en sentido bien llano, él lo que distingue es la norma dirigida a todos y la capacidad de cumplirla, donde sí va a tener en cuenta las capacidades particulares, pero que eso lo lleva al ámbito de la culpabilidad. Por eso va a decir él también que la estructura culposa, por eso yo trataba también de evitar, a veces cuando hablaba, de hablar de tipo culposo,
Porque la estructura culposa en definitiva va a llevar algunos elementos dentro del tipo penal y otros fuera del tipo penal. Esos otros fuera del tipo penal son, por ejemplo, esta atención a las capacidades individuales, pero que van a ser tenidas en cuenta en el ámbito de la culpabilidad. Ahora, en el ámbito del tipo, donde lo que se tiene en cuenta es la norma en sí, dirigida a todos, no, justamente como la norma va dirigida a todos, no se tienen en cuenta características individuales, sino que lo que se pretende justamente es, en esa evitabilidad que usted dice, doctor, objetivizarlo lo más posible. ¿Se entiende? Entonces lo objetivizo y saco las características y capacidades y condiciones particulares del sujeto. Entonces eso es lo que sucede, hay como una escisión, por decirlo de alguna manera. Ahí está muteado, doctor. Está, Tenés cerrado el micrófono. Ahí está. Ok. Quizás lo interesante es que tanto el ámbito de tu posición, de lo que has dicho, es qué papel tiene la exigibilidad tanto en la culpabilidad como en el ámbito del delito culposo en cuanto a la tipicidad, en cuanto a la exigencia del deber de cuidado. ¿Será que estaremos repitiendo una doble valoración de algo que está dentro del tipo y la culpabilidad conforme a la exigibilidad? Te la dejo porque sé que es árido el tema pero es muy actual, un tema muy complejo. Yo creo que él advierte esa posibilidad y trata de sortearlo por el camino que yo le digo, tratar de alguna manera diferenciar la norma de la capacidad de cumplimiento de la norma. Entonces él dice, bueno, lo que yo tengo acá en el tipo es la infracción a la norma. Es cierto, si yo digo que lo que tengo en el tipo es la infracción a la norma, pareciera presuponer necesariamente que el sujeto destinatario de la norma como sujeto capaz de motivarse en la norma y por ende algo que nosotros usualmente analizamos en el ámbito de la culpabilidad. Para esto él dice, yo voy a recurrir para sortear esto, y en esto es cierto que el desarrollo que él hace es muy escueto porque no le dedica más que un párrafo, dice, yo me voy a apoyar en una consideración que expresamente alude Kaufman en su trabajo sobre las teorías de las normas de Binding para distinguir justamente esto. El deber general que emerge de la norma para todo sujeto, para todos los sujetos integrantes de la sociedad o súbditos del derecho, de la capacidad individual del cumplimiento de la norma analizable en la culpabilidad. Entonces dejo algo acá, la norma genérica en el tipo, y llevo la capacidad individual de motivarme en la norma al ámbito de la culpabilidad. La realidad es que no hay mayor desarrollo que este que yo le digo. Él me da la sensación de que advierte que ese puede ser un punto débil, por decirlo de alguna manera, y trata de sortearlo de esa manera, valiéndose de Kaufman, y si no me equivoco, Alejandro, es el trabajo de habilitación de Kaufman, el de teoría de las normas de Binding, o la tesis doctoral. No La tesis doctoral. Ah. El trabajo de habilitación es delitos Omisión. de omisión. Uh-huh. Entonces, ahí se apoya. Yo creo que esto lo hemos hablado. Cuando Nahuel hace la referencia, lo dice en un párrafo, en general los profesores alemanes, cuando hay alguna idea que la quieren lanzar al ruedo para que se discuta, para generar esa discusión, y después en la próxima actualización volver sobre esa idea, suelen lanzarla así, en un párrafo, en 2 párrafos y nada más. Entonces eso lo que genera es esta discusión, artículos, contradicciones, genera una importante discusión en todo lo que son las publicaciones, las revistas homenaje, las revistas aniversario, artículos, en fin. Y luego retoman el tema y vuelven. A veces pasa mucho tiempo y a veces no. Yo creo que el tema, para mi forma de ver, no estaría este problema que plantea Martín, y esto es solo una opinión, obviamente, y sumamente discutible, porque no es una cuestión que esté terminada, lindo tema para una tesis doctoral, anoten, porque algo similar sucede, por ejemplo, en los delitos
dolosos. Nosotros lo que vamos a terminar siempre reprochando es el injusto. Y en el injusto vamos a estar reprochando esta capacidad de, o este ámbito de libertad de no transgredir una norma, o de cumplirla correctamente. Y esta es solo una opinión, Bueno, digamos, muy escueta también. él lo que dice es, en realidad en el tipo doloso, dice él, y concretamente en el tipo, también hay evitabilidad. Lo que pasa es que la evitabilidad de alguna manera se transpone con el dolo. Es decir, en el tipo doloso, cuando A quiere matar a B, planea y ejecuta la acción, esa acción también es evitable ya en el ámbito del tipo. Y dice, ¿con qué? Con la renuncia al dolo. El dolo es, en ese ámbito, es superpuesto a la evitabilidad. El desistimiento en la tentativa. Pero nada, da para más. Pero juega distinto, porque el tipo doloso vos lo podés construir prescindiendo de cualquier consideración respecto de la evitabilidad, pero el tipo imprudente Claro. necesitas la evitabilidad para construirlo desde un punto de vista valorativo. O sea, esencialmente valorativo. Esencialmente creo que el tipo imprudente tiene un componente valorativo mayor para poder cerrar el juicio de tipicidad que el tipo Doloso. activo doloso de resultado. En mi opinión, ¿no? Bien, ¿tenemos alguna otra consulta para el expositor? Antes de cerrar, mientras si existiera esta posibilidad de que haya otra consulta, me dicen sin ningún problema. Antes de cerrar, quiero anunciarles que el miércoles que viene nos va a estar visitando el doctor en filosofía Andrés Rosler. Andrés Rosler nos va a traer, él viene a editar un trabajo muy importante que pone en cuestión todo lo que tiene que ver con el poder punitivo, y lo va a hacer partiendo de todo lo que fue el juicio a Luis XVI. Tiene un estilo muy particular, les va a gustar. Nos salimos un poquito de la teoría del delito, como yo les conté, pero no nos vamos del todo. Seguimos por ahí con alguna cuestión y luego continuamos con el estudio de la obra de Goethe. El profesor Rosler ha editado recientemente un libro que se llama Si usted quiere una garantía, cómprese una tostadora. En alusión obviamente al juego entre las garantías constitucionales y las garantías que traen los artefactos eléctricos, y en el mundo nuestro se conoce, que eso comenzó siendo un artículo, se lo conoce como la tostadora. Bueno, la tostadora se agrandó y trae un último capítulo justamente dedicado a esta cuestión vinculada con Luis XVI. Y esto va a ser lo que es, no, digamos, sobre eso va a girar. No sé qué es lo que va a decir nuestro invitado, el doctor Andrés Rosler, pero les adelanto y les vendo un poco esto. Les van a llegar las invitaciones, obviamente, como siempre, y los esperamos con mucho placer. Acá no puedo dejar de hacer mención, bueno, entre las personas que se encuentran, la doctora Lina, que nos acompaña desde Jujuy, y Marcela, que nos acompaña desde Catamarca, y obviamente el profesor Martínez Osorio desde El Salvador, de Centroamérica, la profesora Dora María del Cid Pérez desde Guatemala, y Alejandro Montesé desde Ecuador. Bien, ya llevamos 1 hora y media de seminario. Quiero agradecerles a todos ustedes la predisposición y la voluntad para estar conectados, y obviamente a nuestro expositor por el trabajo que ha hecho impecable sobre el estudio de la obra de Goethe, y nos estamos viendo en el próximo encuentro.
que es no me acuerdo ahora, pero es en breve. Bien, que tengan todos buenas tardes y una excelente jornada en lo que queda. Hasta luego, excelente posición. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctor Alejandro.